Alejandro Magno, Julio César, Genghis Khan y Napoleón Bonaparte. El fin de 4 grandes conquistadores. Imagina a un hombre que lloró porque la conquista de 2 millones de millas cuadradas no le resultó suficiente. El buscador de la gloria, Alejandro Magno, solo tenía una preocupación: dominar el mundo. Dirigió a su ejército a la batalla sin temor a la derrota, como si fuese inmortal. ¿Y por qué no pensarlo así? Él estaba en una racha de victorias. A lo largo de una década, sus hombres anhelaban regresar a casa para disfrutar de los lujos obtenidos, pero su rey no se inquietaba por las riquezas, ni le interesaba gobernar. Solo buscaba conquistar. Todo marchaba bien hasta que se topó con un obstáculo en la India. Alejandro perdió muchos hombres en la confrontación con Poros, su batalla más desafiante. Se informó que él mismo resultó herido mientras su caballo perecía en la lucha. A pesar de presionar a sus hombres, al otro lado del río aguardaba otro vasto ejército indio, fresco y listo, mientras sus hombres estaban exhaustos y débiles. Le rogaron que diera por concluido el día, que pusiera fin a la campaña y regresara a casa. Por primera vez, el soberano no escuchó a nadie y se vio obligado a continuar. Fue el inicio de su declive. Con fama por su inclinación al consumo de alcohol, una noche se excedió y cayó gravemente enfermo. Sus generales oportunistas se reunieron rápidamente para consultar a su rey sobre quién heredaría su vasto imperio tras su muerte. La respuesta de Alejandro fue sencilla: el más fuerte. Esto desencadenó una guerra entre sus generales que perduró casi 50 años. El imperio macedonio se desmoronó antes de consolidarse, pero para Alejandro nunca se trató realmente de Macedonia. Solo se trataba de él mismo. Quedó paralizado y los historiadores griegos registraron que su cuerpo no se descompuso durante 6 días tras su muerte, lo que algunos interpretaron como prueba de que el rey guerrero era un verdadero dios. Sin embargo, no se percataron de que no estaba muerto en primer lugar. Los científicos modernos sostienen la posibilidad de que Alejandro haya sufrido un trastorno neurológico que lo sumió en un estado de coma. Es plausible que haya escuchado las maquinaciones de sus hombres antes de ser sepultado vivo. A continuación, nos encontramos con el admirador de Alejandro, Julio César. Mientras Alejandro lamentaba que no le quedaran más mundos por conquistar, se informa que César rompió a llorar al leer sobre las hazañas de Alejandro. A sus hombres les contó que, a su edad, él ya había conquistado a Darío, pero aún no había logrado tanto como él. César idealizaba a Alejandro y terminó siendo similar a él, obsesionado consigo mismo y narcisista. Una vez que alcanzó un poder significativo como general y estadista, minó el sistema republicano romano y se autoproclamó dictador perpetuo. No dudó en afirmar que, si tenía que quebrantar la ley, lo haría para tomar el poder. En otros casos, la obedecería. En Roma, los senadores temían que César buscara establecer una monarquía que socavara por completo su autoridad. El 15 de marzo del 44 a.C., un grupo de 60 senadores lo asesinó en una reunión del Senado. Colectivamente, lo apuñalaron 23 veces, mostrando así su amor por él. Su último encuentro visual fue con su hijo adoptivo y aliado de confianza, Marco Bruto, entre los asaltantes. Este episodio nos lleva a la era medieval, famosa por las grandes cruzadas, aunque eclipsados por Genghis Khan, la bestia del este. Logró conquistar el doble de tierras que Alejandro y estaba decidido a unir el mundo bajo su espada. Sin embargo, a diferencia de Alejandro o César, no se consideraba a sí mismo un dios o un mesías. Reconocía que era un tirano y se enorgullecía de ello al afirmarlo. La mayor felicidad es dispersar a tu enemigo, llevarlo ante ti, ver sus ciudades reducidas a cenizas, ver a aquellos que lo aman envueltos en lágrimas y reunir en tu regazo a sus esposas e hijas. Hay varias versiones sobre su muerte. Rashid ul-Din sostiene que fue víctima de la peste bubónica, mientras que Marco Polo afirma que fue disparado a caballo y sucumbió a sus heridas días después. Otra versión señala que fue castrado fatalmente por una princesa del imperio Shia occidental, a quien había mantenido a la fuerza como concubina. La falta de documentación clara sobre su muerte se debe a la intención de mantenerla en secreto. Antes de morir, Khan instruyó a su familia y seguidores a ocultar su fallecimiento, ya que ocurrió en el peor momento posible.
Los mongoles estaban en la fase crucial de su conquista ansiada de 20 años del imperio Shia occidental, y esa conquista era más importante para el moribundo Genghis Khan que su propio gran funeral. Incluso su cadáver atrajo la muerte, ya que los seguidores de Khan masacraron a todos en el camino de su procesión fúnebre para mantener en secreto su partida. Avanzando 5 siglos rápidamente, posiblemente el conquistador más destacado fue Napoleón Bonaparte. La transición de las espadas y lanzas a la artillería ya había tenido lugar, y Napoleón demostró ser un genio indiscutible en este arte de la guerra. Aunque ascendió al título de emperador en defensa de la Francia revolucionaria, sus ambiciones lo llevaron mucho más allá de ese propósito inicial. Su personalidad, en comparación con otros grandes conquistadores, resultaba igualmente peculiar. Mientras César se autoproclamaba el único Mesías para su pueblo, Alejandro se veía como un dios, y Genghis era reconocido como un tirano, Napoleón se consideraba a sí mismo un artista de la guerra. Se cuenta que expresó: «Amo el poder, pero lo amo como artista». Para él, el campo de batalla era un lienzo, y él, un artista dibujándolo. Su capacidad de concentración y su memoria para detalles y hechos eran extraordinarias. En una campaña de 1805, ante la incapacidad de uno de sus subordinados para localizar su división, el emperador proporcionó información detallada sobre la ubicación, estadísticas de fuerza y el historial militar de la unidad, todo de memoria, incluso con un ejército compuesto por 7 cuerpos y un total de 200.000 hombres en movimiento. Conquistó vastas regiones de Europa y el Mediterráneo con fuerzas que se movían a la velocidad del viento. Sin embargo, a medida que las apuestas aumentaron, las bajas se acumularon y las batallas se volvieron más sangrientas. Finalmente, sufrió una derrota en la batalla de Waterloo en 1815 y fue capturado por las fuerzas británicas. Evitando la pena de muerte para evitar que se convirtiera en mártir, los británicos lo confinaron en arresto domiciliario en un bungalow en mal estado con algunos de sus seguidores. Vivió sus últimos días en constante negación de su situación, organizando cenas donde se esperaba que los asistentes vistieran uniforme militar y vestidos de noche con joyas, buscando mantener la ilusión de que aún gobernaba. Años de aislamiento y soledad tomaron su peaje, y murió el 5 de mayo de 1821, haciendo su última confesión a Francia, al ejército y a su difunta esposa Josefina. Fue el epílogo de los 4 grandes conquistadores, cada uno de los cuales dejó este mundo en circunstancias diferentes, pero compartiendo el deseo insaciable de conseguir más.